Nacional con nuestro querido Mauricio Mechulam. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buen día. Buen día, qué gusto saludarte, Mario, un gusto saludar a toda la audiencia. Oye, cuéntanos porque esta semana siempre nos traes temas importantes, pero tú sabes que aquí en la agenda en particular, el asunto de cambio climático, tratamos de abrirle espacio a veces contigo y con otros colaboradores, invitados. Y esta semana fue importante por la cumbre en donde pues había una expectativa de qué podía pasar, si los países ahora sí iban a salir con compromisos, reclamos en las calles, sobre todo de manifestaciones de integrantes muy jóvenes diciendo, pues es bla, bla, bla y no llegan a nada y es pura demagogia. Cuéntanos, ¿tú qué viste esta semana? Gracias, Mario. Mira, creo que la parte importante en este caso específico tiene que ver con un análisis desde la política internacional. O sea, hay muchos temas técnicos muy especializados, pero aquí de lo que estamos hablando finalmente es una cumbre en donde se juntan decenas y decenas de jefes de Estado, de primeros ministros, además de activistas, además de académicos. O sea, es realmente una cumbre global y tiene que ver mucho con esta temática internacional, porque esto es lo que se conoce como desde arriba hacia abajo. O sea, todas las acciones al respecto del cambio climático y al respecto de lo que se tiene que hacer en la agenda ambiental son importantísimas. En este caso específico estás hablando de las decisiones que se toman arriba que pueden impactar hacia abajo, en presupuestos, en políticas públicas, Sí, en legislación. Entonces, importan. Y además, también esencial mencionar que pues, la dinámica que ocurre en este momento entre las naciones, pues naturalmente se traslada a estos foros internacionales. Entonces, si me permites, vamos a hacer algunos apuntes. El primero, sí, a sin ver, duda, nada más importantísimo. déjame detenerme en esto que estás apuntando, porque eso es fundamental, ahora que hablabas de presupuestos, por ejemplo, porque una cosa es el discurso y otra cosa son los compromisos concretos, una cosa es las arengas y otra cosa las acciones que se traducen ya a la hora de los compromisos. Entonces sí vale la pena ver ya más allá de la retórica en qué pasó. A ver, cuéntanos, por favor. Mira, es que un primer elemento tiene que ver con el ambiente, Mario, el contexto. Es decir, aquí estamos hablando de una transición de muchos años en donde los órganos internacionales, los acuerdos internacionales, los convenios, los compromisos internacionales han sido golpeados, vulnerados. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento importantísimo, venimos de una crisis global a raíz de la pandemia. Estamos viviendo esta pandemia y por lo tanto los temas así de carácter globales, estos temas que involucran a todo el sistema, de pronto nos han aterrizado. O sea, ya no necesitas explicarle a la gente por qué lo que sucede en un país importa en términos de lo que sucede en otro país. Entonces, sí estamos viendo te diría yo, un resurgimiento de una conciencia global. Ok. Hay por lo menos la voluntad en ciertas dirigencias de tratar de llegar a ciertos acuerdos, recuperar el valor de estos convenios internacionales y estos compromisos internacionales para tratar pues, de por lo menos acercarnos a determinadas metas. Es un primer factor. Ahora, un segundo elemento, sin duda estamos viendo el intento por Estados Unidos por recuperar el liderazgo. No significa que no haya problemas en el camino, pero sí estamos viendo Sí, un Estados Unidos mucho más activo. Pero eso también conlleva problemas y eso nos lleva a un siguiente apunte. Hay otras superpotencias que están ausentes. Estuvieron ausentes en la cumbre del G20 en Roma, estuvieron ausentes por lo menos de manera presencial, de manera física, en la COP26, lo que significa que los conflictos entre estas superpotencias se trasladan a también a estos este foros tema, claro. internacionales y esto dificulta el avanzar pues, en ciertos temas porque, solamente por poner el dato, China es el mayor emisor de contaminantes del Ujú. mundo y por lo tanto el hecho de que tenga conflictos con Estados Unidos genera dificultades. Claro. Ahora, viene otro elemento, son muchos, ¿no? Pero tienes este otro elemento que tiene que ver con las diferencias entre los distintos países en términos de quién debe pagar qué y Ujú. cómo. Los países más industrializados están más orientados hacia
vamos a reducir nuestras emisiones contaminantes, vamos a obtener compromisos para que todo el mundo reduzca. Los países menos industrializados dicen, pues sí, pero necesitamos un poco de apoyo financiero. El apoyo que se comprometió en el Acuerdo Climático de París 2015 no ha terminado de fluir hasta el momento, y es un poco lo que decías hace rato. O sea, yo me comprometo perfecto, ¿y cómo hago llegar esos recursos para que efectivamente puedan apoyar la agenda de países que son menos solventes para financiar estas transiciones de energías fósiles hacia energías más limpias? Y luego viene la temática interna. Estados Unidos es un ejemplo perfecto de lo que está sucediendo ahora mismo, porque pues ahí tienes a Biden intentando obtener compromisos de todo el mundo, y mientras tanto en política interna está teniendo dificultades para pasar esta iniciativa de ley, debido a que existe obviamente la oposición republicana, pero incluso dentro del Partido Demócrata hay ciertas fuerzas que se están oponiendo a que su agenda verde pase como él lo tenía planeado, ¿no? Pero aún así, Mario, con todo y estos factores, sí hay que decir que estas COP, estas cumbres, son importantes y están siendo muy importantes en este momento, porque la verdad, o sea, ya es poco cuestionado el hecho de que es imposible continuar bajo los mismos términos que venimos funcionando. O sea, definitivamente se necesitan cambios. Está claro que no está fácil llevar a cabo esos cambios, no está fácil presupuestarlos, no está fácil lograr implementar estas políticas, pero definitivamente hay una conciencia de que estos cambios se requieren. Entonces, en ese sentido, estamos viendo algunos acuerdos, yo diría insuficientes, pero ahí están. Ciertos acuerdos para, por ejemplo, el acuerdo de más de 100 países para reducir el gas metano, el acuerdo para reducir la deforestación o eliminar la deforestación, acuerdo de más de 40 países para reducir su dependencia o eliminar su dependencia del carbono, y hay muchos compromisos individuales de determinados países que se están expresando, y aquí hay también un tema que tiene que ver con el costo político por incumplir. O sea, efectivamente no hay una policía que te obligue a cumplir, pero sí, si tú llegas y comprometes en un foro de esta naturaleza y luego no cumples, esto tiene un costo político. Entonces, por eso también importa. Los foros internacionales son muy importantes, en otras palabras, si bien insuficientes. Muy bien, pues vamos a seguir atentos. Gracias, querido Mauricio, como siempre. Te agradezco, Mario, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Gracias, Mauricio Meshulam, como cada domingo aquí en la Agenda Pública, y gracias a ustedes por habernos acompañado como todas las semanas. Siga con toda nuestra programación a lo largo del día aquí en Foro TV. Ya sabe que yo le espero con el equipo que usted ya conoce la próxima semana para seguir revisando la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted una magnífica semana.